Bueno, ya estamos listos para leer el capítulo 13 y 14 de nuestro libro África, Tierra de Milagros. Comenzamos como siempre lo hacemos pidiendo brevemente la bendición de Dios. Padre, gracias por darnos esta oportunidad de seguir leyendo esta historia hermosa. Bendícenos para que podamos salir edificados creciendo espiritualmente al repasar los hechos o parte de los hechos de esta familia que dedicó buena parte de su vida a a servir a la gente y a llevar el Evangelio. Quédate con nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Capítulo 13. El viaje de miles de kilómetros es el título. Un nuevo capítulo se escribía en nuestras vidas, y para asegurarnos su compañía y amor, el Señor permitió que nos despidiéramos una vez más de nuestros hijos. Ocurrió que al tener pasaje de ida y vuelta, teníamos la opción de hacer un alto en Buenos Aires y, por consejo del director de salud de la división de la iglesia, a la cual pertenecíamos, pasamos 2 días de gracia en Buenos Aires antes de enfrentar el gran desafío del campo misionero en Zambia. Eso nos reconfortó y animó por mucho tiempo. Los chicos estuvieron felices de pasar un poquito más de tiempo juntos. Volamos luego de tanto viaje hacia Sudáfrica y de allí a Lusaka, la capital de Zambia. No nos esperaba un comité de recepción ni ningún pastor de la Unión Zambiana. Allí, solito y humilde, estaba el chofer llamado John. Este hombre sencillo nos ayudó siempre que nos encontrábamos en dificultades. Aparte de ser chofer, John lideraba a un grupo de creyentes en su pequeña villa. Era todo un pastor, vivía lo que predicaba y produjo una hermosa impresión en nosotros. Mejor no pudo haber sido la llegada. Como era junio, hacía frío. Casi olvidamos que Zambia está a cierta altura sobre el nivel del mar y que en esa época ellos también tienen invierno. Eso nos encantó. Al llegar a la Unión, nos informaron que todos los directivos estaban en la Asociación General y que no llegarían hasta dentro de 2 semanas después. Bueno, ¿y qué íbamos a hacer entonces? Un secretario asociado nos dio instrucciones sobre cómo cambiar dinero. Nos ubicó en una de las 3 habitaciones para huéspedes en la sede de la Unión y nos prestó a John para que nos llevara al supermercado para comprar algunos víveres. Sin más, se despidió de nosotros y quedamos frente a frente con la realidad. John trató de darnos ánimo diciendo, no se preocupen, yo les voy a ayudar. Gracias, John, lo apreciamos de verdad, respondimos aliviados. De allí en más comenzamos a conocer Lusaka, descubriendo dónde comprar, dónde tener cuidado, por tratarse de una zona peligrosa y asuntos semejantes. Fuimos al supermercado, uno de los tantos pertenecientes a una red sudafricana. Muy bien provisto, proporciona cualquier elemento que uno necesita sin tener que salir a comprar en diferentes negocios más pequeños. Nos gustó mucho esa modalidad y así nos acostumbramos a llenar nuestros carritos cada vez que íbamos a Lusaka. John estaba pendiente de cada movimiento nuestro. No nos perdía pisada. Era como nuestro ángel guardián, siguiéndonos a distancia prudencial, sin quitarnos la privacidad. En los días subsiguientes, nos dedicamos a recorrer la ciudad con zapatillas y jeans, caminando sin descanso, buscando materiales para armar nuestra casa. Al venir solo con valijas, teníamos que conseguir varios elementos para poder vivir en forma satisfactoria allá lejos, en Yucca. John nos ayudó los primeros días, pero luego se disculpó con su acostumbrada sonrisa. Lo siento mucho, doctor Mangold y señora, pero tengo que seguir trabajando con mis tareas corrientes.
No hay problema, John, dijo mi esposo, dándole un fuerte abrazo. Ya nos estamos habituando a este lugar. Puede irse tranquilo y muchas gracias por todo lo que ha hecho por nosotros. Así pasamos 3 semanas acarreando cosas a nuestra habitación de la Unión. Parecíamos hormiguitas yendo y viniendo, consiguiendo todas las provisiones, incluyendo comida, pues nos habían instruido que lleváramos a Yucca lo más posible, ya que allí no había supermercado. ¿Qué sería aquello?, nos preguntábamos. Un viernes de tarde, ya bañados y descansando después de tantas corridas, escuchamos unos golpes en la puerta. «Hola, ¿cómo están?», decía una voz del otro lado. «Hola, es un gusto saludarte», respondí al encontrarme con una mujer norteamericana con una gran sonrisa. Su nombre era Andrea y su esposo Mike. Era odontólogo en la clínica dental que a su vez funcionaba junto a la clínica de ojos en las afueras de Lusaka. «Vengo a invitarlos a almorzar mañana en casa», dijo con gran simpatía. «Bueno, estaremos muy contentos de ir a su casa, pero no tenemos vehículo», agregué un tanto preocupada. «No hay problema», repuso. «Vendremos a buscarlos después del culto». Como la unión se encontraba junto a la iglesia central de Lusaka, todos se congregaban allí el sábado, y fue fácil encontrarnos con Andrea, Mike y sus 2 hijos pequeños. Pasamos momentos hermosos con ellos. Vivían en una zona residencial y tenían una casa muy bien instalada, con muebles nuevos y cómodos. También un piano y un teclado que hacía de órgano. Así, con Andrea tocábamos, cantábamos himnos, mientras Mike nos acompañaba con la guitarra. Ellos fueron nuestros amigos en Lusaka. Nos pusieron al tanto de las reglas de ese lugar y nos mostraron las hermosas instalaciones de las clínicas de ojos y la clínica dental junto con el predio contiguo. Se avecinaba nuestra partida. Estábamos listos para viajar con todos los artefactos y equipos y nuestro ánimo se hallaba bien dispuesto. Qué lástima que no conocimos a Eustace y Cecia, dijimos un viernes de noche en nuestra habitación de la Unión. Ese sería el último fin de semana que nos quedaba antes de partir a Yucca. Él era el médico oftalmólogo de la clínica de ojos y la esposa la administradora. Habíamos conocido a sus padres en Andrews y ellos nos habían hablado de que podríamos llegar a ser amigos, siendo que ambos hablaban español. De pronto escuchamos unos golpes en la puerta. «¿Quién es?», pregunté en inglés. «Somos Eustace y Cecia», contestaron en español. Qué hermosa sorpresa fue encontrarnos con esta joven pareja de misioneros. Ella mexicana y él puertorriqueño habían estudiado en Montemorelos, México, y aceptado trabajar en la capital de Zambia. Recién llegados de sus vacaciones, ese mismo día y aún cansados del viaje, decidieron visitarnos para conocernos. Al despedirnos, nos mostraron su linda camioneta Hilux, diciéndonos que nosotros deberíamos pensar en tener una similar. «Bueno, ya veremos», dijo mi esposo, mientras nuestras manos se extendían en señal de despedida. En ese momento no nos imaginábamos el rol protagónico que estos amigos hispanos tendrían en nuestra vida. El Señor ya lo tenía todo planeado. En esas circunstancias llegó la administradora del Yucca Hospital, que se llamaba Gillian Namele. Nos saludó cordialmente y sugirió que fuéramos juntos a la zona comercial, pues hacían falta varias cosas de ferretería para el hospital. Acordamos una hora y allá nos encontramos en medio de un gentío, donde todos curioseaban para ver qué comprábamos. Era el mercado donde iba la gente local, en busca de los mejores precios. No dejaba de ser peligroso andar en esos lugares, pero teníamos a la señora Namele, quien nos prevenía
y cerraba la retaguardia por cualquier amenaza. Ella nos explicó que el camino de Mongú a Yuca recién se estaba abriendo, porque la inundación ya había pasado, y aunque algunos tramos eran difíciles de pasar, para el tiempo que fuéramos, estaría totalmente seco. Ya un gran amigo malayo, que había sido médico en Yuca, nos había prevenido acerca del acceso al lugar. Según él, para salir de Yuca deberíamos viajar en bote 8 meses al año. Y era así, solo que habíamos llegado al final de la inundación, experiencia que recién viviríamos unos 5 meses más tarde. Capítulo 14. Rumbo a nuestro hogar. A nuestro abultado equipaje se había sumado un perrito y un gato, pues intuíamos que el lugar no estaba libre de ratas. Fue muy pintoresco ver la camioneta llenita hasta el tope, más el perro salir de la unión de la iglesia aquella fresca mañana a las 6 a.m. La señora Gillian Namele había viajado en colectivo la noche anterior a fin de pedir la camioneta de la misión en Mongú y esperarnos esa tarde para seguir viaje juntos a Yuca. Cuando estábamos saliendo de la Unión, John notó que el tanque de combustible no estaba lleno. Al parecer, alguien de la Unión había usado la camioneta el fin de semana y no había suplido el combustible. En esos días había escasez de combustible, así que nos aventuramos igualmente a emprender el viaje previa oración. Por consejo de mi esposo, John no subía el velocímetro a más de 80 kilómetros para ahorrar combustible y así llegar a Mongú. Debíamos recorrer 625 kilómetros desde Lusaka a Mongú. De pronto oímos a mi esposo gritar: «¡Pare, John! ¡Pare la camioneta!». Miramos hacia atrás y vimos el cachorrito correr por la avenida, casi abierta a esa hora sin rumbo fijo. Se había resbalado por la ventana de la camioneta y caído al pavimento. Sin pérdida de tiempo, Gerald bajó del vehículo y atrapó al pequeño bandido, poniéndolo a salvo dentro de la camioneta. Esta vez se aseguró de cerrar bien las ventanas para que no se repitiera la misma experiencia. Viajamos todo el día solo a 80 kilómetros por hora, charlando con John, nuestro amigo zambiano, y compartiendo nuestros sándwiches a la hora del almuerzo. Durante 2 horas y más, cruzamos por un parque de reserva de animales y pudimos ver gacelas de todo tipo, cerdos salvajes con toda la familia, muy graciosos por cierto, y monos. Hubiéramos querido ver algún elefante, pero sin duda alguna ya tendríamos tiempo en el futuro. Cuando llegamos a Mongú, el hombre que despachaba diésel no podía creer que habíamos llegado con el tanque totalmente vacío. «Esto es increíble», exclamaba mientras se rascaba la cabeza de admiración. Dios estaba sin duda a nuestro lado. A mi humilde entender, llegamos solo con el olor del combustible, pues el tanque de la vieja Toyota estaba totalmente vacío en el momento de tocar el suelo de la estación de servicio. Mongú es una ciudad con una ruta de asfalto que la atraviesa, pero el resto son calles de arena y más arena. Nos entraba por los ojos y las narices, y la sentíamos en las zapatillas, que se resbalaban al caminar. Siendo agosto, la estación seca se hacía sentir. El clima era típico del desierto, con días calurosos y noches frías. Claro, mirando el mapa estábamos justo entre los 2 desiertos famosos de África, el Kalahari y el Serengeti. «¿Qué ha pasado con ustedes?», nos preguntó la administradora, la señora Namele, y continuó: «Hace más de 2 horas que estamos esperándolos aquí abajo al sol», agregó con cierto tono de reproche. «¿Qué pasó?». «Pues nada, solo que vinimos más despacio por la escasez de combustible», replicó mi esposo, haciéndose responsable de la tardanza. Nos despedimos de John, que emprendió el viaje de regreso.
Nos abrazamos y sus ojitos nos lo decían todo. Que Dios los proteja y ayude en esta nueva vida de misioneros, alcanzó a decirnos antes de poner manos a la obra. Sin pérdida de tiempo, hicimos el traspaso de todas nuestras pertenencias a la camioneta Hilux que manejaba el administrador de la misión en Mongú. Y luego de tratar de acomodarnos en el asiento trasero con perro y gato, mi esposo, más de 2 personas agregadas, emprendimos la última etapa de nuestro viaje hacia Yuca. En el asiento delantero también estaban escasos de lugar. El chofer casi no podía hacer los cambios, pues todo estaba ocupado. Comenzábamos a recordar cómo se viaja en África. La señora Namele comenzó a abrir un paquete y comentó: «Qué rico es el pan blanco de Mongú», y tomó una rebanada del preciado manjar. Se lo veía esponjoso y sabroso y nos ofreció un pedazo. «Gracias», contestamos a dúo. Ese día habíamos almorzado, pero nuestra curiosidad superaba cualquier necesidad que pudiésemos sentir. Si no habíamos hecho safari hasta aquí, ese fue el momento de experimentar uno. A la salida de Mongú, la ciudad más occidental de Zambia, todo iba bien, pero a medida que nos adentrábamos en el camino de arena, la cosa empezó a cambiar. Ahora entendíamos el reproche de la señora Namele. La arena, con el calor, se torna muy liviana y cuesta pasar por lugares donde las huellas son muy profundas. Ni hablar del peso que traíamos, todo esto podía llegar a ser un gran problema. Nuestro chofer era muy bueno con el uso de la tracción en las 4 ruedas, recurso sin el cual no hubiéramos podido sortear las múltiples situaciones problemáticas por las que pasamos. La camioneta parecía un barco en medio de la tormenta. Nos zarandeábamos para todos lados. Mientras el chofer trataba de mantener la camioneta en la huella, de hecho, no había un camino establecido. Para amenizar el viaje, Gillian nos contaba que la planicie por donde estábamos pasando en la época de lluvias se inunda totalmente y solo se puede viajar en bote con un motor fuera de borda. Allí nos dimos cuenta de por qué quedamos 3 semanas más en Lusaka. La planicie entonces no estaba del todo seca como para poder pasar con un vehículo. Por otro lado, con todo lo que traíamos, no hubiera sido posible haber pasado en bote. El terraplén de a ratos se interrumpía por la rotura de algunos puentes que habían sido arrastrados por la corriente. Gillian nos explicaba que durante la época de lluvias, toda la planicie quedaba cubierta por los ríos que provenían de Congo y Angola. Deja de llover en abril, pero las aguas recién se secan a fines de julio. Por esa razón, nosotros estábamos llegando a Yuca a comienzos de agosto. Los barquinazos iban en aumento. Parecían que íbamos a ser despedidos de la camioneta de doble cabina en cualquier momento. Hacía calor y estábamos cansados, pero igualmente la curiosidad por ver tantas novedades podía más que todo lo que nos sucedía. Queríamos ver qué era el ferry, o sea, el transbordador, y el río Zambeze, famoso por el doctor Livingstone, quien había vivido allí y surcado sus aguas, llevando el evangelio a tribus hostiles, transformando a aquella gente en verdaderos soldados de la fe. Después de unas 2 horas de camino, finalmente llegamos al lugar esperado. El ferry era una balsa muy destartalada, impulsada por 2 botes con motor fuera de borda, y donde subían 2 vehículos a lo sumo, uno grande y uno pequeño. La regla era que debíamos descender los pasajeros por si el chofer erraba la entrada y se producía un accidente. ¿Es este el río Zambeze?, preguntamos ansiosos a la señora Namele. «Oh sí, aquí viene el ferry para cruzarnos al otro lado», contestó sin demasiado entusiasmo. «Debemos estar fuera de la camioneta por seguridad», agregó, indicando
a donde nos dirigíamos. Señora Namele, tengo el cachorro y el gatito en mi regazo. No me puedo mover. Le recordé un tanto alarmada, pensando que sería difícil salir nadando detrás de las mascotas en caso de que cayeran al río profundo. Oh, cierto, lo había olvidado, dijo Gillian más comprensiva. Puedes quedarte en la camioneta por esta única vez, agregó sonriendo maternalmente. Así fue como quedé siendo la guardiana de mis dos mascotas, que no disfrutaban para nada del viaje largo y tedioso, y por supuesto yo mismo hubiera querido tener 4 manos para sujetarlos mejor. La jaulita donde se encontraban ya se había roto, y los animalitos se esforzaban por librarse del encierro. Ya pronto llegaríamos. Para entonces la noche había extendido sus sombras largas y oscuras, por lo cual se hacía más difícil avanzar. Ya falta menos, nos alentaba Gillian. El chofer maniobraba con extremo esfuerzo en cada lugar donde las ruedas parecían estancarse, para luego dar nuevos giros y avanzar resueltamente en medio de semejante arenal. ¿Ven estas luces? Allí está Calabo. De pronto interrumpió un silencio Gillian para agregar contenta. Yucca queda a la izquierda. Bueno, ya esa era una buena noticia. Como estaba oscuro, no podíamos distinguir nada. Seguramente al día siguiente tendríamos la oportunidad de conocer un poco más con la luz del día. Después de quedar bien sacudidos y cansados, con hambre, sueño y mucha curiosidad, llegamos a Yucca muy avanzada la noche. En medio de la oscuridad nos dio la bienvenida el señor Maucoy, el encargado de la clínica de pacientes externos, que nos esperaba con una linterna en la mano. No veíamos nada más que la oscuridad, salvo la luz de la linterna. Lo saludamos a tientas e ingresamos al arenal del patio de nuestra casa. Entramos a la casa y la electricidad estaba cortada. Así que, a la luz de la linterna del sereno, dimos un corto vistazo del baño para saber dónde tomar una ducha e irnos a acostar. Mañana temprano será el culto, y allí tendrán la bienvenida, nos explicó la señora Namele. No, por favor, denos un día para reponernos del viaje e inspeccionar mejor la casa, replicamos con desgano. Ni lo piensen. Ustedes deben asistir mañana, nos ordenó sonriente, mostrando su dentadura blanca y perfecta. Devoramos el resto de los sándwiches y sin mucha energía acomodamos una sábana sobre la cama matrimonial. Tomamos un baño caliente que, les puedo asegurar, estuvo muy tonificante. Nos arrodillamos al borde de la cama y agradecimos al Señor por ese viaje y porque estábamos en nuestro nuevo hogar en Yucca. Bien, y aquí termina estos 2 capítulos y bueno, ya llegaron a su nuevo lugar de destino. Van a suceder cosas muy lindas, muy estimulantes, muy desafiantes, así que los invito a seguir la lectura de los próximos capítulos. Nos vamos a despedir con una oración, como siempre hacemos, rogando que el Señor los cuide y que ustedes puedan buscar al Señor siempre. Señor, gracias porque pudimos hoy leer un poquito más de esta historia, llena de decisiones en favor de tu obra, con sacrificios, con a veces penurias, con a veces peligros de muerte, pero finalmente, Señor, nuestra vida te pertenece y tenemos que recordar todos los días que tenemos que vivir para gastarla a tu servicio. Bendícenos, danos un buen descanso, acompáñanos siempre, no porque tú no quieras acompañarnos, sino que permítenos estar siempre estar cerca tuyo para dejar que nos cuides. En el nombre de Jesús. Amén.